Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos. Soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy vamos a estar platicando, Vane, un poco siguiendo como esta estructura que creamos para esta tercera temporada, hablar de algunos temas que consideramos importante en cuanto a la defensa de derechos humanos y que se relacionan con el acceso a la justicia. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando de las organizaciones de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos. Un poquito en el contexto de qué van los derechos humanos, pues podríamos decir que estamos frente a, pues, de cierta manera, protecciones básicas de derechos fundamentales de aquellas personas en donde estamos buscando garantizar pues la dignidad, estamos buscando garantizar la igualdad de todas las personas, pues sin discriminación. Además, también estamos hablando de proteger al colectivo, ¿no? Frente a los abusos del poder y asegurando que los estados y las instituciones pues respeten la dignidad humana y pues esto nos va a dar pie a proteger el acceso a la justicia, tener estos derechos de manera o igualitaria, ¿no? Y que de alguna manera los derechos humanos se van ligando están íntimamente relacionados y por eso si nosotros protegemos un derecho humano, vamos a proteger esta como en cadenita muchos más, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de el instrumento básico, ¿no? Que se empezó a trabajar en el ámbito internacional para la protección de derechos humanos, pues tenemos que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que aquí es donde fue el primer instrumento que se habló de derechos que son inherentes a los seres humanos y que son esta base para la convivencia pacífica y lograr un nivel global en cuanto a la paz, ¿no? Cuando hablamos de estos derechos, pues también recuérdese que estamos hablando de un instrumento internacional que surge después de una violación masiva de derechos humanos y que desde ahí pues también se fijaron los pisos mínimos para hablar de un desarrollo sostenible, de garantizar la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Que claro, mucho de esto se fue de alguna manera perfeccionando conforme los instrumentos internacionales se fueron creando. Pero también sabemos que los derechos humanos tienen desafíos importantes y en ciertos contextos pues requieren una atención particular. Cuando hablábamos de pronto de los informes de ámbitos internacionales, de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, pues nos ha dicho que sí tenemos violaciones en cuanto a derechos civiles y políticos, por ejemplo, temas de represión de la libertad de expresión o restricciones a la sociedad civil, que los hemos visto presentes en países como en China, en Rusia, en Irán, etcétera y que de pronto estas guerras que también han surgido, como en Ucrania o en territorios palestinos, pues sí ponen en entredicho la protección de los derechos humanos. Entonces, lo que estamos buscando, al menos lo que nosotros hemos visto en nuestra región en América Latina, es que seguimos teniendo casos de violencia, impunidad, y eso afecta. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que hacen los colectivos que se juntan, pues, de alguna manera para proteger estos derechos? Pues se hacen movimientos de protesta social desde ahí se genera la protección de derechos humanos de diversos colectivos. Algunas veces se van como seccionando derechos de mujeres, derechos de periodistas, de pueblos y comunidades indígenas, etcétera, pero que de pronto son movimientos de resistencia y también son movimientos para llamar la atención sobre la necesidad de protección en cuanto a los derechos humanos. Entonces son herramientas que de pronto podemos echar mano, sí, tenemos un instrumento internacional, pero de pronto cómo lo bajamos, cómo lo hacemos valer, cómo lo hacemos justiciable y pues de pronto estas organizaciones nos pueden ayudar desde estos rubros. Pero un poquito para saber qué hacen, ¿no? O cuáles son las más importantes, ¿por qué no nos platicas, Nayeli, sobre algunas organizaciones de derechos humanos que tenemos en el mundo? Sí, claro que sí. Me gustaría hablar básicamente de tres organizaciones de derechos humanos importantes
y relevantes que tenemos hoy en día y las cuales han logrado grandes avances en la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo en estas últimas décadas. En primer lugar, tenemos Amnistía Internacional, la cual es una de las organizaciones más importantes por su presencia a nivel no solamente nacional, sino también global y su capacidad para movilizar a millones de personas a sus movimientos. Fue fundada en 1961 y se dedica a la investigación y la denuncia de abusos de derechos humanos a nivel global. Es una organización que siempre ha destacado por su capacidad de proporcionar y presionar a los gobiernos a través de sus informes y campañas globales. También ha sido premiada con el Premio Nobel de la Paz en esta labor tan bonita y tan importante que hacen dentro de la protección de estos derechos humanos de todos y de cada uno de nosotros. En México ha ayudado a diversas causas, sobre todo aquellos que les conocemos como presos de conciencia, que son aquellas personas que solamente son encarcelados por su raza, su religión o su color de piel o su idioma, siempre que no hayan propugnado ni practicado ningún tipo de violencia hacia el Estado o hacia cualquier otra persona. Sin embargo, además de los presos de conciencia, de las cosas más bonitas que hace esta organización es este apoyo, esta ayuda a víctimas directas e indirectas de feminicidio y a comunidades de pueblos indígenas. Otra organización que de hecho acabas de comentar es la de Human Rights Watch, la cual ha ganado reconocimiento por su exhaustiva documentación de violaciones a derechos humanos en zonas de conflicto y bajos regímenes de autoridad. Fundada en 1978, utiliza su poder de investigación y reporte para ejercer presión internacional, publicando informes anuales y alertas sobre abusos sistemáticos como las torturas, las desapariciones forzadas y ataques contra la libertad de expresión. En este caso entran nuestros compañeritos que tienen la gran labor de ser periodistas. Finalmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que sería otro de los organismos que tenemos, se destaca como una organización humanitaria muy importante, con un mandato único de trabajar en contextos de guerra y conflictos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue fundado en 1863. Es crucial en la promoción de derechos internacionales humanitarios, protegiendo a civiles, prisioneros de guerra y heridos de conflicto. Su neutralidad, imparcialidad y acceso a zonas de conflicto le han permitido negociar algo súper importante, que es la asistencia humanitaria en situaciones donde otras organizaciones no tienen acceso, lo que le otorga una posición vital en la protección de derechos humanos en escenarios de guerra y catástrofes. Básicamente, también tenemos que entender que el área de trabajo de las sociedades civiles y de estas organizaciones internacionales de derechos humanos es trabajar en distintas áreas, abarcando en la mayoría de lo posible un sinfín de necesidades humanas. Muchas de ellas logran y luchan cada día por construir un mundo igualitario y pacífico, por lo que a través de diversas actividades que van como la defensa legal de tribunales, la realización de eventos para la conservación del medio ambiente, la recaudación de fondos para alguna causa y la incidencia de la protección, trabajan en conjunto para mejorar la vida de las comunidades y sociedades humanas como todos nosotros. Y aquí lo importante es entender que el impacto de su labor en conflictos y contextos de crisis humanitarias es un impacto gigantesco. Entre sus actividades se encuentra el ayudar a documentar los abusos perpetrados y hacer eficiente la asistencia humanitaria y presionar a actores gubernamentales de la sociedad civil para que respeten el derecho internacional humanitario, que en muchos de estos contextos es olvidado. Las organizaciones mencionadas desempeñan un papel vital para visibilizar las violaciones de derechos, protegiendo a las poblaciones civiles y facilitan el acceso a recursos esenciales en situación de emergencias por medio de estudios, informes, denuncias públicas que generan conciencia global y movilizan acciones políticas y diplomáticas, lo que puede llevar a sanciones e intervenciones humanitarias y procesos judiciales internacionales que buscan frenar abusos y fomentar la rendición de cuentas. ¿Cómo ves, Norma, nuestras organizaciones a nivel internacional? Pero me gustaría también que nos hablaras un poquito de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, ¿te parece? Sí, digo, ahorita nada más como hacer la acotación, digo, son muchísimas más organizaciones internacionales. Ahorita quisimos elegir un par de ellas precisamente como para visibilizar las más conocidas, pero sí, sin problema, solo que estamos sobre el tiempo. Entonces, si te parece, vamos a hacer un pequeño corte y Perfecto. regresamos a continuar con nuestro programa. Entonces, no se vayan, por favor, estamos en Reivindicando Derechos.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de este pequeño corte comercial, estamos en Reivindicando Derechos y pues estamos platicando sobre las organizaciones de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos. ¿Te parece, Verónica, si les platicamos un poquito sobre la historia de la organización de la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil de pronto empezó a tener presencia a partir del siglo XIX, pero más con cuestiones más caritativas, cuestiones asistenciales y que estaba más enfocada a cuestiones de la Iglesia Católica. Cuando empieza a haber esta transición democrática y con los movimientos sociales que empezaron a ver en el país en el 98, en el 85, en el 94, pues se empieza a ver esta presencia o esta necesidad de que la sociedad civil tuviera participación muchísimo más activa en el quehacer colectivo y que tuviera un impacto social. Además, también empiezan de alguna manera hacer mención de todo aquello que el Estado no está haciendo bien y por eso entran las organizaciones de la sociedad civil a visibilizar esas omisiones. Para el 2000 es cuando ya tenemos un marco legal justamente para promover y regular las actividades de la sociedad civil y tan solo para un conteo en cuanto a nuestro país, para el 2022 tenemos registradas 43.487 organizaciones de la sociedad civil y que dentro de sus labores van desde cuestiones de promoción y defensa de derechos humanos, visibilización de graves violaciones a derechos, representación de víctimas ante abusos estatales, exigencia de rendición de cuentas, lucha contra el despojo de tierras, militarización, protección de pueblos y comunidades indígenas, protección de la cosmovisión de estas comunidades, o hasta cuestiones como el fortalecimiento del acceso a la justicia o la difusión de derechos humanos. Es decir, se han ido ampliando en cuanto a su campo de acción, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, si de pronto analizáramos cuáles son esos desafíos que se presentan aquí, pues sí, no podemos negar que defender derechos humanos a través de estas organizaciones sí genera un riesgo y es necesario tener una protección porque pueden incluso hasta perder la vida. Entonces, sí tenemos un conteo bastante importante de personas defensoras de derechos humanos que han perdido la vida y que esto de pronto también se liga con protecciones que tenemos a nivel Estado, como la protección tanto a defensores como periodistas, y que nos hablan de que precisamente proteger derechos, aunque parecería un tema muy ligerito, sí conlleva digamos, un riesgo latente. Claro, presenta muchos beneficios como que puedes darle voz a otras personas, ¿no? Pero también esa misma voz puede ser incómoda para los gobiernos y desde ahí, pues generar estas situaciones de riesgo. Sin embargo, también ha habido, o podríamos considerar que hay logros y retos dentro del contexto mexicano. Por ejemplo, en nuestro país sí han tenido un avance bastante significativo en cuanto a la defensa de derechos humanos, a la visibilización de las violaciones a derechos humanos y también para crear política pública en la materia, ¿no? Ajá, sí, ya sabemos que se están violentando derechos, pero ahora, ¿qué hacemos para que esos derechos sean efectivos? Y desde ahí se han creado cambios legislativos, se ha hablado sobre generar un acercamiento más a la justicia para las víctimas, ¿no? Y que los responsables puedan reconocer las agresiones que han cometido. Y también en temas como exigir la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de derechos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, esta cuestión de pueblos y comunidades indígenas, etcétera, ¿no? O sea, los retos, pues sí, son estas cuestiones que vivimos del día a día, ¿no? La violencia, la criminalización, la falta de financiamiento, la impunidad. Esto es uno de los sectores que también sufrió recortes importantes en relación a algunos apoyos económicos que podía dar el Estado y que de pronto dijeron, no, bueno, son muchas organizaciones de la sociedad civil y no les podemos estar dando dinero.
No estamos diciendo que no existan organizaciones que de alguna manera pudieran desviar, ¿no? O ocupar el dinero que se les daba en otros fines, pero la realidad es que esas son pocas. Y hay que visibilizar que las organizaciones terminan en muchos casos haciendo lo que el Estado no. Entonces, a veces, pues sí es necesario, pues desde esta visión, pues atender la cuestión de la peligrosidad, pero también pues que el Estado se beneficia en muchos sentidos de tener este tipo de organizaciones. Eh, Además, también han sido muy importantes, al menos aquí en nuestro país, para visibilizar cuestiones como la desaparición forzada. Porque, por ejemplo, en la cuestión, en esta violación en específico, cuando nosotros tuvimos un fenómeno, el boom, ¿no? De alguna manera de las desapariciones forzadas, y que el caso ejemplificativo es el caso Rosendo Radilla, pero pues que ese nos habla de, es el caso emblemático. Y curiosamente, Vero, pues resulta que llegamos a tener una legislación, hoy día una legislación vigente para no solamente reconocer la violencia, la desaparición forzada, sino la desaparición cometida por particulares, ¿no? Es decir, teníamos una figura tan sui generis en nuestro país que solo a través de la movilización de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos a pie pues empezamos a tener esta visibilidad de un fenómeno que pues estaba pasando aquí y estaba generando muchas víctimas. Pero también hemos generado un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, a través también de la movilización de sociedad civil, se lograron leyes como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y también como decíamos, ¿no? Al final, estas organizaciones nos ayudan a acompañar a víctimas a generar litigios estratégicos que pueden generar un cambio importante en el ámbito local. Se ha llegado a través de esto a entes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, hay muchos avances, pero también hay muchos desafíos, ¿no? Como lo que platicábamos, la violencia, la criminalización, pero también muchos en temas de defensa ambiental y de territorios o defensa de pueblos y comunidades indígenas, pues también nosotros somos uno de los países en donde se corre más riesgo para estos defensores de derechos humanos, lo que platicábamos de la impunidad, los ataques, esto que platicábamos también de la falta de financiamiento o que de alguna manera se merme la autonomía. Entonces, sí, se ha generado también una estigmatización y desconfianza, pero precisamente por algunos sectores del gobierno que no ven bien que alguien salga a decir que no se está haciendo algo de manera correcta, ¿no? Que eso es lo que al final pues estamos buscando. Pero justamente en este apartado de derechos humanos y comunidades indígenas, ahí cómo andamos en ese rubro, Vane. Pues mira, ya que hablamos de grupos vulnerables, yo creo que uno de los más importantes, hablando de México, pues son nuestras comunidades indígenas. Nuestros pueblos indígenas en nuestro país se encuentran afectados por diversas problemáticas, básicamente, como tú lo acabas de mencionar, por sus territorios. Afecta su bienestar y su derecho fundamental. La discriminación es una de las principales barreras con las que ellos se encuentran y que es la más visible, manifestándose en una exclusión social, desigualdad económica y falta de oportunidades tanto educativas como laborales. Hablando de ese despojo de tierras, básicamente son aprovechadas por proyectos extractivos, es decir, aquellos que se dedican tal vez al tabique y a desarrollos para viviendas. Si nos damos cuenta en el país, pues cada vez hay menos zonas verdes y cada vez hay más casitas. Además, la falta de acceso a la justicia, como lo platicábamos también en nuestro programa pasado, no solamente el hecho de que no sepan sobre juicios digitalizados, sino también en este contexto de que el acceso a la justicia para ellos por una simple zona geográfica es muy complicado, lo que perpetúa la impunidad en los casos de abuso. Finalmente, los derechos culturales como el derecho a preservar sus lenguas y sus tradiciones y sus formas de vida, tristemente no son plenamente reconocidos y mucho menos son respetados, lo que pone en riesgo su cultura, su identidad y no solamente la de ellos, también nosotros, y sobre todo su existencia como pueblos distintos del país y en este mismo contexto, por eso es necesario hablar también de la relación entre los derechos humanos y el Estado mexicano, del cual te pido que nos platiques un poquito. Sí, es que con esto que estamos abordando, pues de pronto
Sí hay obligaciones del Estado, que lo hemos estado también insistiendo constantemente en nuestros programas, que devienen de la Constitución, pero también de los tratados internacionales. Y cuando hablamos de derechos humanos, nos ha sucedido, ¿no? En la defensa de casos y también en las capacitaciones, esta idea de considerar que los derechos humanos vienen a entorpecer la labor de la autoridad. Sí viene a darles más trabajo, esto sin lugar a dudas, pero justamente es ese abanico protector de alguna manera, por así decirlo, para garantizar no solamente los derechos de las víctimas, sino incluso de las propias autoridades, porque se crean reglamentos, se crean protocolos y demás que va fijando cuál es el actuar que deben de tener. Y es una forma también de trabajar de una manera mucho más organizada. Obviamente, pues sí implica tener un conocimiento más vasto, pero pues todo surge de esta obligación de protección de los derechos que debe de tener el Estado. Y o las organizaciones de la sociedad civil lo único que hacen es pues nombrar aquello que no se está haciendo de manera correcta. Tenemos el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, tenemos el caso de Actal, que justamente a través de alzar la voz, pues sí, sí han tenido como casos importantes en donde se ha en algunos casos resuelto, en algunos otros visibilizado las inacciones del Estado, como por ejemplo el caso Rosendo Radilla del que platicábamos, ¿no? De cómo de pronto una sentencia internacional viene a poner no solamente el dedo en la llaga de las irregularidades del Estado mexicano, sino también pues estos digamos, pendientes que se tiene que solo a través de la sociedad civil se han podido hacer valer. Pero también otros ejemplos como este centro La Chinola, ¿no? Que es esta cuestión que trabaja en Guerrero para pueblos y comunidades indígenas. Es otro también ejemplo importante en relación a cómo de pronto la sociedad organizada puede generar espacios de inclusión y puede generar espacios de acceso a la justicia. Pero sin lugar a dudas, pues es necesario tener un andamiaje pues bien nutrido en cuanto a la protección en esta materia de estos colectivos y no solamente visibilizarlos como entes que nada más van y dan lata, ¿no? Que van y hacen marchas y demás, sino en realidad que son instancias que pueden ayudar a la protección de derechos humanos y darle una nueva visión a aquello que el Estado no está haciendo para movilizarlo. Yo creo que ese es uno de los factores clave para todo esto que estamos abordando, que es precisamente cómo movilizamos al Estado ante las omisiones en cuanto a protección de derechos humanos. Pero, sí, quiero hacer aquí una pequeña mención antes de que nos vayamos al corte. De pronto yo confundo aquí a la compañera Verónica con Vanessa porque es que le decimos Vane de cariño. Entonces, auditorio, por favor, no se me Soy la confundan misma. cuando digo Verónica o digo Vane es la misma, por favor. O Nayeli. Exacto. Entonces, ¿te parece si vamos a nuestro segundo bloque comercial para que Perfecto. podamos darle bienvenida a nuestra invitada? Muy bien, pues entonces regresa en Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso en esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos y pues le damos entrada a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Marlene Rodríguez Atriano, ella es abogada de Justicia Transicional PRODESC, es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y el 17 Instituto de Estudios Críticos en temas de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y feminismos. Ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de diagnósticos, investigación, impartición de cursos, conferencias y talleres y sobre todo en procesos de autonomía y libre determinación de pueblos indígenas. De la misma forma se ha desempeñado como docente en diversas instituciones. Muchísimas gracias por estar aquí, Mar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues, si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas. Sí. Eh, quisimos hacer este programa especial en relación a las organizaciones de la sociedad civil y la defensa de derechos humanos y pues tomando en cuenta tu expertise, pues nos gustaría que nos contaras un poco qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la documentación y en la visibilización de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Sí, pues quisiera comentarles un poco la experiencia de este papel que tienen las organizaciones, al menos desde PRODES, que es la organización en la que, de la que formo parte. Em, las organizaciones de la sociedad civil pues juegan un papel importante respecto del papel y de estos juegos de poder que se dan entre los conflictos territoriales, en donde pues al menos identificamos a tres actores, el gobierno, las comunidades y las empresas, que son básicamente como estas tripartita. En donde siempre hay una disputa del territorio. Entonces, en ese sentido o en esa lógica, las organizaciones de la sociedad civil justo se encuentran tratando de generar al menos en un plano de igualdad, porque si colocamos al gobierno y a las empresas respecto a las comunidades, podemos dar cuenta que pues, las comunidades siempre son el grupo, la población en condición más vulnerable. Entonces, siguiendo esa lógica, las organizaciones vienen a darle un poco el sentido y vienen un poco a equilibrar el poder entre estos tres actores que ponía aquí sobre la mesa. Oye, Mar, y tengo duda, ¿me podrías decir como cuáles han sido las principales violaciones de derechos humanos que has podido acompañar en en tu labor como integrante de esta sociedad civil? Sobre todo las principales violaciones a derechos humanos que se dan dentro de las comunidades, al interior de las comunidades con las que trabajamos y acompañamos, son la violación a la tierra y el territorio que se da en contexto de implementación de megaproyectos. Específicamente, hay una lógica desde hace tiempo de despojo de territorio, es decir, privatizar la tierra para que las empresas y el gobierno, a través de diversos mecanismos, legales e incluso ilegales, estén en posesión de estas tierras para explotar los bienes naturales que se encuentran en estos territorios. Es importante señalar que la propiedad social es un derecho colectivo, es un derecho de las comunidades, de los ejidos, de las comunidades indígenas, es un derecho humano. Sin embargo, los principales conflictos que se dan de parte de las empresas y de parte también del Estado es el despojo para la instalación de pues, diversos proyectos que lejos de buscar el bien común o el interés público, buscan pues privatizar los bienes públicos para la explotación de las empresas principalmente. Y de pronto entonces, ¿cuáles serían las estrategias que tú ubicas dentro de las organizaciones de la sociedad civil que son más o que se ocupan para esta cuestión de generar o influir en la política pública y o que se puedan lograr incluso cambios legislativos a favor de los derechos humanos? Sí, las principales estrategias, al menos desde Prodesc, que es en la organización en la que colaboro, se trata de buscar una defensa integral. Es decir, como defensa integral entendemos a esas actividades o esos objetivos que buscan atender los problemas incluso estructurales. Nosotros tenemos muy en cuenta que un litigio por sí mismo no puede revertir estas desigualdades estructurales. El litigio viene, digamos, a hacer una estrategia que viene como para reaccionar o prevenir alguna violación, pero esto no se puede detener simplemente con un litigio. Entonces, se buscan otras estrategias, por ejemplo, incidencia política. Narrativas de comunicación desde las comunidades, porque normalmente la narrativa hegemónica de la implementación de los proyectos es lo que mucho hemos escuchado, por ejemplo, implementar una minera, implementar un proyecto hidroeléctrico, implementar un parque eólico, va a traer fuentes de empleo, va a traer desarrollos. Entonces, ahí se tienen que generar estrategias de comunicación contrahegemónica justamente que traten de derribar
estos discursos que vienen siempre desde el gobierno, desde las empresas, de venir a dar empleos, de venir a dar eh, desarrollo a la comunidad, cuando a veces ni la comunidad ha pedido eso, ni piensa que esos proyectos pues van a traer desarrollo. Entonces, volviendo al punto, las estrategias que al menos hemos identificado, pues no solamente están centradas en un litigio, en un amparo, en una demanda, que son importantes, pero también se buscan que las organizaciones de la sociedad civil incidan en otras áreas, por ejemplo, política pública, comunicación y otro tipo de acciones de incidencia legislativa que se pueden hacer de la mano de las comunidades. Pero es importante justo que las comunidades son las que marquen esas pautas. Entonces, esa lógica de la metodología de la defensa integral siempre se busca hacerlo desde las comunidades y con lo que las comunidades quieran hacer. Tampoco se trata justo de modelos impositivos donde las organizaciones den la pauta, ¿no? De decir, esto es lo que se tiene que hacer, sino que más bien la comunidad sea la que diga qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y el papel de las organizaciones pues es justo acompañar, no marcar esas pautas. ¿Y me podrías explicar un poquito cómo contribuyen las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer nuestro Estado de Derecho en nuestro país? Sí, creo que eso tiene que ver mucho con la primera pregunta que se planteaba aquí respecto de los actores que están en disputa en el territorio. Esta triada de Estado, empresas y comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil vienen a contribuir en la defensa de los derechos humanos de las comunidades desde esta perspectiva del respeto del marco de la legalidad, en la búsqueda de esas estrategias que contribuyan a que todos esos, por ejemplo, permisos, autorizaciones, todos esos estudios que se realicen para la instalación de un proyecto en los territorios de las comunidades, pues se lleven a cabo al marco de la legalidad. Esto lo digo porque casi siempre las empresas, como son pues un actor muy poderoso, que yo diría el que mueve todo detrás de pues esas decisiones gubernamentales, siempre pues se pasa por alto pues el respeto y la legalidad respecto de las normas, de la legislación. Entonces las organizaciones juegan un papel importante para en primera identificar cuáles son las obligaciones que tienen los estados para darle la debida diligencia y vigilancia a las empresas, pero también que pues los gobiernos y las autoridades se apeguen al marco de la legalidad. Entonces, en ese sentido, las organizaciones juegan un papel importante para contribuir justamente a que pues estos proyectos se lleven a cabo pues al marco de la legalidad, pero también ahí metería otro tema, la cuestión que tiene que ver con estos contextos de violencia, porque no podemos negar que pues la defensa de los territorios, de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los derechos colectivos y en sí cualquier derecho humano atrae consigo un riesgo, cierto riesgo. Entonces, las organizaciones también pues buscan visibilizar esta violencia para a partir de ello pues generar estas estrategias que pues contrarresten o aminoren un poco o al menos se tenga alguna estrategia respecto de cómo las comunidades pueden afrontar pues un contexto de violencia generalizado como es México y como es muchas partes del mundo en los que se lleva a cabo la defensa de los derechos humanos. Y justamente en este contexto que decías, que es como acompañar a las comunidades, seguramente tú has podido estar presente en muchos lugares. Y de pronto ahí, ¿cuáles serían las lecciones que tú has podido aprender pues, de estas personas a las que has podido pues, acompañar? Sí, yo creo que son muy enriquecedoras. En primer lugar, creo que al menos a mí, y eso ya lo hablo a título personal, como abogada, como profesionista, deja una lección muy grande porque a veces se piensa que las escuelas de derecho son pues esos espacios académicos donde uno pues se forma y es como pues ese conocimiento hegemónico que pues se crea, esos espacios de conocimiento que se crean en las universidades, en las facultades y al menos desde mi experiencia de trabajo de campo con comunidades,
Pues sí, ¿no? Sí puedes hacer como este contraste de que ese conocimiento también se da a nivel comunitario, solamente que pues es invisibilizado porque no es el discurso hegemónico, sino queda pues como en segundo plano. Entonces, pues yo diría eso, que las lecciones que se aprenden en comunidad justamente son las que te dan la pauta para a veces generar esas estrategias que están mucho más contextualizadas y sobre todo pues porque estás escuchando de viva voz lo que la comunidad está viviendo, ¿no? O sea, nosotros como abogados, incluso los juzgadores, no tenemos, estamos súper alejados de esa realidad porque no conocemos el entorno, no conocemos el territorio, no conocemos las formas de vida, no conocemos qué es lo que ellos quieren. Entonces, creo que una de las lecciones más importantes a título personal es pues entender esos contextos, esa comunidad, cómo se hace comunidad en esos espacios y em, cómo se especifican y se detallan esos juegos de poder a nivel intracomunitario. Entonces, creo que esa es una elección muy, muy importante de no quedarnos como con lo que dice la ley, con lo que aprendemos en las facultades, sino también entender que en esta lógica el conocimiento que se lleva dentro de la comunidad es igual de relevante que pues lo que escuchamos o vivimos en estos espacios pues mucho más hegemónicos. Y hablando de esta situación, ¿nos podrías explicar cómo es que pudieran estas organizaciones de la sociedad civil mexicanas colaborar de manera más efectiva entre sí y con la comunidad internacional para ampliar obviamente este impacto que tienen? Sí, creo que el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, a nivel, digamos, México respecto a la comunidad internacional, eh, yo no diría o no me atrevería a decir que tiene, digamos, un impacto fuerte. O sea, creo que la defensa de los derechos humanos está entrando como en un terreno pues sí que no es tan reciente, pero que tampoco tiene tantos años. Me refiero como concretamente a esos lazos comunitarios que se crean dentro, a nivel internacional, en la comunidad internacional de las organizaciones. Hay muchas organizaciones, al menos la experiencia que hemos tenido en Prodesk es, hay muchas organizaciones que están haciendo el mismo trabajo, por ejemplo, de defensa de tierra y territorio a nivel América Latina pues porque somos los vecinos más cercanos, ¿no? Que nos atraviesan básicamente los mismos problemas estructurales, esas mismas lógicas coloniales, esas mismas lógicas racistas, pero también del otro lado del mundo pasa, ¿no? Por ejemplo, en África también se sigue esa misma lógica de despojo, es decir, son matrices que se perpetúan a lo largo del tiempo y que hoy por hoy pues se siguen reproduciendo de la misma manera y de la misma forma que se hizo hace 500 años. Entonces, quizás de otras formas, quizás de otras maneras, pero se sigue haciendo. Quizás le ponemos otra, le cambiamos de nombre, quizás le cambiamos el título, quizás modificamos la ley, pero finalmente la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Despojo, colonización, despojo de territorios, y eso se da en el plano internacional, ¿no? Los mismos países hegemónicos siguen haciendo la misma lógica de, por ejemplo, venir a instalar megaproyectos, o sea, hablemos, por ejemplo, de Canadá, como de muchos otros, proyectos canadienses que vienen a México o proyectos del norte global que vienen a países del sur global a instalarse y siguen la misma lógica, ¿no? Esos proyectos son exitosos en el norte global porque allá sí se respetan los derechos humanos de las comunidades, pero aquí no, o sea, aquí vienen a instalarse porque justamente tienen toda esa permisividad. Respecto al Estado, porque el Estado no evalúa, no controla, no exige la debida diligencia. Entonces, creo que apenas se está abriendo ese espectro donde las experiencias de los países se está abriendo. Entonces ahí es donde creo que está justamente el reto de seguir reforzando esos espacios, que esos impactos que se dan a América Latina también se dan en otras latitudes del mundo y creo que esto puede incidir con el tiempo, pues crear esta resistencia, al menos desde los países que conformamos el sur global, respecto a esas prácticas coloniales que sigue reproduciendo los países del norte global, porque es algo em,
inevitables, se van a seguir cometiendo. Entonces, creo que esta lógica de expandir el trabajo y compartir experiencias y generar acciones colectivas con otras organizaciones a nivel mundial, pues sí es un campo que todavía se tiene que explorar, pero que sin duda se tiene que seguir trabajando. Y Mar, de pronto, si pudiéramos tratar de englobar, ¿no? Algunas falencias que tienen las organizaciones de la sociedad civil o áreas de oportunidad, ¿tú dónde las ubicarías? Claro, como todo análisis y como todo juego de poder, las organizaciones también entran en el mismo. Yo diría a título personal que creo que debe de haber, a veces es un poco, se desdibuja un poco a la comunidad respecto de la organización. O sea, como que pensamos que comunidad y organización es lo mismo, que lo que quiere la comunidad es lo mismo que está buscando la organización y al revés, ¿no? Entonces, creo que hay como una línea muy invisible que se da, ¿no? Porque a veces las comunidades, en la comunicación, el discurso, el objetivo que quiere la comunidad no es el mismo que quiere la organización y al revés, ¿no? Lo que quiere la organización no es lo mismo que lo que quiere la comunidad. Y en esa lógica, pienso que sí hay un área de oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil para justo no reproducir la misma lógica que hace el gobierno con la comunidad, ¿no? O sea, si tú como espacio de organización no gubernamental, organización de la sociedad civil, ya eres un actor que se hace presente en esta disputa, creo que sí tienes que ser muy cuidadosa respecto de las peticiones de la comunidad. No puedes tomar decisiones a título personal y eso es al menos la metodología que se sigue en Prodesk. En Prodesk acompañamos, brindamos herramientas técnicas, porque somos un grupo de abogadas, politólogos, antropólogos, comunicólogos, ¿no? Con cierta expertise, pero no podemos llegar a imponer estrategias a la comunidad. La comunidad tiene que tener bien claro y tiene que desdibujarse de la organización de la sociedad civil para saber, bueno, ustedes nos acompañan, pero finalmente nosotros tomamos la decisión, ¿no? Y eso es lo que siempre se busca, al menos desde Prodesk, que sea el sujeto colectivo el que tome las decisiones, porque cuando el sujeto colectivo dice, ya, hasta aquí ya no quiero, pues eso se tiene que respetar. Entonces, sí, tener esa línea muy marcada que comunidad no es lo mismo que organización de la sociedad civil. Muchas gracias. Yo creo que andamos sobre los tiempos también para no cortarte otra, Inspiración. la inspiración, pero yo creo que lo que nos has estado abordando es bien interesante porque precisamente algunas de las cuestiones que hablábamos al inicio del programa era precisamente cómo era necesario que de pronto sociedad civil fuera una herramienta clave para la escucha en cuanto a la protección a derechos humanos y la exigencia de la protección a derechos humanos, que en ocasiones precisamente pues colectivos o desde lo individual es un poco más complicado, ¿no? O al final unirse siempre será un factor determinante, pero justamente ese es como el preámbulo de la otra pregunta que te quisiéramos hacer, pero si te parece, vamos a hacer un pequeño corte, nuestro último corte para regresar, ¿les parece? Perfecto. Ok, Muy bien. gracias, sí. Pues entonces estamos en Reivindicando Derecho. Vamos a nuestro último corte comercial y volvemos. ¿Quiénes son Prodesc? El proyecto de derechos económicos, sociales y culturales AC Prodesc es una organización de la sociedad civil de defensa de derechos humanos, la cual fue fundada en el año 2005. Su metodología de acción se desarrolla mediante la defensa integral de procesos comunitarios en la protección de tres derechos fundamentales: derecho a la tierra y territorio, derechos laborales y derecho a defender derechos. Entre sus principales objetivos se encuentra la defensa y promoción de derechos económicos, de derechos sociales y derechos culturales, conocidos como DESC, con el fin de hacerlos exigibles ante los tribunales. La defensa integral que implementa PRODESC
Se basa en un modelo de acompañamiento ante violaciones a derechos humanos en donde la comunidad y colectivos afectados participan de manera activa y prioritaria en las acciones a tomar, ya que el apoyo que se brinda es complementario a sus movimientos internos de defensa. PRODESC cuenta con diferentes líneas de acción: el litigio estratégico nacional e internacional, el análisis de información para la defensa de derechos humanos, la incidencia en materia de derechos humanos, la comunicación estratégica, las estrategias organizativas para el fortalecimiento de los sujetos colectivos, la formación y capacitación de personas defensoras de derechos humanos y, por último, la investigación corporativa para la defensa integral de los derechos humanos. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la Escuela de Justicia Transnacional, un espacio de formación profesional para defensoras y defensores de derechos humanos, la cual cuenta con 7 generaciones, desde el año 2017 y hasta el año 2023. También forma parte de la Red Latinoamericana de Seguridad Comunitaria, con presencia de más de 30 organizaciones, comunidades y colectivos que intercambian experiencias y el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Por su parte, en protección de derechos han asistido a la Coalición Laboral Puteril, a la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales, Corredor de Justicia Laboral Transnacional, a la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, en el Centro de Acompañamiento y en Organización a Personas Trabajadoras y el programa Radar. Así también, en cuanto al acompañamiento comunitario sobre el derecho a la tierra, territorio y bienes naturales en Quintana Roo, Hidalgo, Coahuila y Oaxaca. Regresamos de esta pausa comercial, la última de nuestro programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando con Marlene Rodríguez Atriano, estamos hablando sobre las organizaciones de la sociedad civil y la defensa de derechos humanos. Y tenemos otras preguntas por ahí. De pronto, Mar, ¿qué es lo que hace que como sociedad busquemos organizarnos para pues un determinado fin y que justamente eso sea la base para conformar la sociedad civil organizada? Creo que hay que pensarlo desde justo los actores de los que hablaba hace rato. Cuando hablamos de actores públicos y privados, pensamos pues en esos juegos de poder y el peso que tienen respecto de las personas comunes y corrientes, un ciudadano o ciudadana promedio. Entonces, la fuerza, evidentemente, la maquinaria del Estado, pues tiene todas las los elementos, todas las herramientas, ¿no? Por sobre cualquier cosa, igual las empresas, pero cuando nos pensamos como colectivo, como sociedad, eh, creo que buscamos justamente equilibrar esos juegos de poder en donde hay una disputa tremenda, ¿no? Hay un poder muy fuerte que es el poder que ejerce el Estado, pero también el que ejerce las empresas. Entonces, ese ese papel organizado que tiene la comunidad o que tienen las organizaciones juega pues un peso necesario para contrarrestar esos desequilibrios de poder, pero también para pues demandar colectivamente las necesidades, ¿no? Entonces no hay mayor incidencia que una sociedad civil organizada, que una comunidad organizada, que un pueblo organizado es un actor clave, es un actor clave para pues estas disputas de poder que se generan pues en este marco, en este estado en el que estamos, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora que nos explicas el por qué es que como persona nos juntamos para determinado fin, me gustaría que nos dijeras cómo es que las personas externas o por qué es que las personas externas se acercan a estas sociedades civiles organizadas en determinados contextos. Sí, creo que hay que pensarlo como pues en la politización del- de la comunidad, porque la comunidad por sí misma, la exigencia a nivel individual no ejerce la misma presión que se hace cuando la comunidad ya está politizada. No es lo mismo que un ciudadano a título personal vaya y presente una demanda por la violación de un derecho colectivo a que pues ese ciudadano en conjunto con el respaldo de una asamblea, con un pueblo, con una comunidad. O sea,
eh, creo que la organización de la sociedad juega un papel importantísimo. No, no hay proceso legal que no tenga que estar respaldado por un proceso organizativo. Entonces son dos herramientas o dos contextos que se tienen que estar trabajando conjuntamente. Sin defensa legal no hay proceso colectivo y sin proceso colectivo no hay defensa legal. Entonces, de ahí radica la relevancia de que pues la organización, las asambleas, los sujetos colectivos tengan un mayor peso o preponderancia a que si lo hacemos en lo individual, donde sabemos que a lo mejor no va a trascender de la misma forma y no va a tener el mismo peso. Y de pronto, Mar, fíjate que justamente esta administración que acaba de terminar fue una de las que, pues en mayor medida, empezó a poner en tela de juicio el tema del financiamiento, justamente por las cuestiones de la independencia. Y pues sabemos que las organizaciones de la sociedad civil, en términos generales, pues trabajan con pocos recursos, ¿no? De pronto, entonces, ya para nuestra última pregunta, ¿cuáles crees que serían esos desafíos o esos principales desafíos que enfrenta pues la organización de la sociedad civil en nuestro país precisamente en estos temas, en la independencia y en el financiamiento? Creo que hay un reto grande porque, bueno, justamente decías, estamos concluyendo un sexenio, va a iniciar la siguiente semana un nuevo sexenio, en donde al menos advertimos que la lógica o la postura y el posicionamiento político que tiene el Poder Ejecutivo respecto a las organizaciones no creo que cambie mucho. O sea, va a seguir como pues la misma narrativa, la misma postura, el mismo posicionamiento. Y creo que frente a ello, pues no queda más que seguir trabajando. O sea, la única forma, me parece, de contrarrestar ese tipo de discursos a veces que tratan de deslegitimizar el trabajo de las organizaciones, pues es seguir trabajando, seguir acompañando. Es decir, esos cambios de gobierno se nos van a venir adelante, ¿no? O sea, ahora va a terminar un sexenio en 2030 y luego va a venir otro, no sabemos qué cambios, ¿no? Y frente a todos esos desafíos, lo único que le queda a la organización, pues seguir trabajando en campo, seguir trabajando con la comunidad, porque finalmente el peso de las organizaciones, pienso yo, radica en las comunidades y y pues justamente en esa confianza que se crea entre la comunidad y las organizaciones y me parece que pues desde ahí radica el poder. No digo que las organizaciones representen a las comunidades, porque hace rato pues yo mencionaba que sí hay que tener muy en claro que hay que dibujar esa línea más bien, que se desdibuja respecto de la comunidad y de la organización, pero pues me parece que hay que mantener las estrategias de comunicación, estrategias de trabajo entre las comunidades y las organizaciones que me parece pues vamos a seguir haciendo el trabajo de defensa de derechos humanos aún frente a los desafíos que estén presentes con cada poder ejecutivo o cada congreso que vaya transitando a lo largo del tiempo. Ok, pues, al final nos has ampliado mucho este panorama en relación, digo, al final nosotras lo que hicimos es un esbozo bastante generalizado, pero la razón de invitarte era que precisamente nos pusieras más claro algunos términos de los que nosotros estuvimos hablando. La organización en donde tú hoy estás trabajando, pues es una organización bastante conocida en cuanto a la protección de derechos. Y lo que buscamos, al menos en este programa, es que la población, la ciudadanía, nuestros radioescuchas, sepan, como bien lo dijiste, ¿no? Que cuando luchamos hombro a hombro y somos más, el impacto puede ser más efectivo. Y al final lo que estamos haciendo, más allá de criminalizar, ¿no? La protesta o esta pues oportunidades de organizarnos es eso, exigir derechos que los cotos de poder a veces no lo permiten. Pues no nos queda más que darte las gracias por habernos acompañado y no sé si quieras dejarle un último mensaje a nuestro auditorio. Pues gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, por compartir estas narrativas que ahora dejamos y que me permitieron compartir con sus radioescuchas. Pues un mensaje, o sea, como concluir con
la organización y el proceso organizativo es como la raíz y el tronco que sustenta a cualquier herramienta. O sea, no hay poder más impactante y desafiante que el nivel organizativo. Y creo que es donde tendremos que seguir apostando en la formación, en las bases comunitarias, en la articulación política y hacer política justamente fuera de pues de los poderes tradicionales. O sea, la política se sigue haciendo con nosotros, desde las comunidades, y me parece que ahí es donde tenemos que seguir fortaleciendo las herramientas. Muchas gracias. No, a ti. Vero, algo final que quieras dejarle al auditorio. Pues más que el auditorio, yo creo que sería Mar, es el decirte gracias a título personal por esta labor que tú haces de manera particular, pero también de manera colectiva en esta organización civil. Es, creo que una labor sumamente admirable y que se agradece y creo que a veces ustedes no lo escuchan, ¿no? Dentro de estas características de la organización, que es que siempre trabajan por un tercero, que no tienen un lucro, pues al final es también decirles en este espacio chiquito que tenemos, gracias, gracias por sus esfuerzos y gracias por luchar por nosotros. Ok, Gracias. pues entonces no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana acá en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Ya saben, si tienen alguna duda, si quieren hacerle alguna pregunta específico a Marlene, pues nos pueden escribir a través del contacto de la radiodifusora. Y si tienen algún tema en particular que quieren que exploremos o en este programa surgieron más dudas, pues ya saben, nos pueden escribir. Entonces, pues sin más, nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.